Bueno, este problema en realidad me parece bastante bonito por las herramientas que usa. Y también hay unas oportunidades ahí, espero, de aprendizaje. Aquí, bueno, nos da una función, nos dan la definición de la función usando esta integral y nos piden dos propiedades, la inyectividad y el rango. Pero en vez de responder la pregunta original, lo que nos preguntan de una vez, en vez de enfocar nuestra atención en eso, creo que un primer paso debe ser entender con lo que estamos trabajando. Entonces, deberíamos entender esta función. Entendamos la función f de x. ¿Y eso qué significa? Bueno, f de x es una integral. Entonces, uno puede intentar antiderivarla, usar sustitución, cambio de variable, e intentar encontrar una antiderivada. Pero resulta que no tiene una antiderivada sencilla, ¿verdad? ¿Verdad? 1 entre logaritmo de t no tiene antiderivada sencilla. O sea, sí es integrable porque es continua en los positivos, mejor dicho, desde 1 en adelante, que el logaritmo es positivo. Entonces, sí es integrable, pero la integral no es sencilla. Yo viendo esta función, lo que veo es algo que se parece al teorema fundamental del cálculo. Tenemos una integral con variables, los límites de integración son variables. Claro, el teorema fundamental, teorema fundamental del cálculo, nos dice que si yo tengo una integral que va desde un valor fijo hasta algún valor x e integro una función, entonces esta función sería integrable siempre y cuando la de aquí sea continua. Tenemos aquí una función continua. Y si esto ocurre, nosotros podemos derivar y tenemos precisamente la función de adentro. Entonces lo que dice el teorema fundamental es la derivada de una integral es sencilla. Claro, está la hipótesis de que la función de adentro sea continua. Y logaritmo 1 entre u es continuo. Entonces, estamos casi en la hipótesis del teorema fundamental. Lo que ocurre es que los límites de integración, los dos son variables. Entonces es diferente. Pero lo que podemos hacer es usar nuestras propiedades para dividir esta integral. Entonces, f de x lo podemos dividir de la integral que va desde algún valor. Eso sí, la función está definida a partir de 1. Entonces, cualquier valor nos sirve mientras sea mayor que 1. Entonces, podemos escoger, por ejemplo, 2. Entonces, escribir esto como la integral desde 2 hasta x cuadrado de 1 entre logaritmo de t más la integral desde x hasta 2 de 1 entre logaritmo de t. Este 2, como les digo, es un número arbitrario, puede ser cualquier número. Podemos pensar en una a o algo así. Y vemos que este de aquí es la integral de 2 hasta x cuadrado, 1 entre logaritmo de t, menos la integral de 2 hasta x de 1 entre logaritmo de t. Pero ven aquí que si nosotros escribimos g de x como la integral que va desde 2 hasta x de 1 entre logaritmo de t, y básicamente este de aquí es g de x, y podemos usar teorema fundamental, bueno, está en negativo, con el menos afuera, y este de aquí estamos integrando hasta x cuadrado, o sea que es g de x a la 2. Entonces, cuando derivamos, f' de x, la derivada sería derivar x al cuadrado, g de x al cuadrado, y restarle la derivada de g de x. Y la regla de la cadena nos dice que la derivada de g de x cuadrado es 2x
por g' de x evaluado en x cuadrado. G' evaluado en x cuadrado, y le resto g'. Y el teorema fundamental nos da g' como 1 entre el logaritmo de x. Entonces tenemos la función 2x sobre el logaritmo, en este caso evaluado en x cuadrado, menos 1 entre logaritmo de x. Y logaritmo de x al cuadrado, recuerden que podemos pasar este 2 afuera. Entonces podemos escribir esto como x logaritmo de x, cancelando con el 2 que está arriba, menos 1 entre logaritmo de x. Esto es x menos 1 sobre logaritmo de x. Y haciendo esto, nos damos cuenta que f es derivable y además este numerito de aquí es siempre mayor que 1, perdón, es siempre positivo porque x es mayor que 1, ¿verdad? Aquí sabemos que este es mayor que 0, pues x es mayor que 1 y el logaritmo también es positivo. Quiere decir que esta derivada es positiva. Entonces concluimos que la función que estamos trabajando uno entre logaritmo de t es creciente. Esta función es creciente y además es continua. Pero vean que lo que nos preguntaban era ver que era inyectiva. Y sin pensar en verificar esta inyectividad, nosotros podemos, derivando, ver que es una función creciente y creciente implica que es inyectiva. Entonces concluimos que f de x es creciente, por lo tanto, es inyectiva. Y además podemos decir un poquito más. Como f es creciente y es continua, el intervalo el rango de f es un intervalo que abarca desde el ínfimo al supremo. Y el ínfimo se alcanzaría cuando f se acerca a 1 y el supremo cuando x va para infinito. Si pensamos esto son f de x, entonces deberíamos ver el límite en el infinito. Antes de proceder, uno de los grupos mostró que era creciente usando algo un poco diferente. Bueno, usando algo diferente y en lo que pasa en muchas olimpiadas es que también las soluciones que uno encuentra son bastante diferentes y uno siempre puede aprender algo de las diferentes soluciones. Entonces, antes de continuar, quiero ver otra forma de hacer esta integral. Entonces, les mencionaba arriba que no hay una antiderivada sencilla y eso, la forma de verlo es intentando hacer la integral, ¿verdad? Entonces, si uno intenta sustitución, cuesta llegar a algo, aunque se transforma la integral en lo que tal vez parece más trabajable, pero por sí sola, sustitución no es suficiente, y si uno intenta usar integración por partes, no hay forma de conseguir algo sencillo. Una sustitución que parecía simplificar un poco las cosas es tomar u como logaritmo de t, que es todo lo mismo que decir que e a la u es t. Y esto nos dice que derivando e a la u de u es lo mismo que dt. Entonces, con este cambio de variable, tenemos la integral que es x, ahora sería cuando t vale x, u vale logaritmo de x, y cuando t vale x al cuadrado, u vale logaritmo de x a la 2, que es 2 logaritmo de x, y tenemos
e a la u sobre u de u. De cierta forma, esta es una función un poquito más sencilla. De cierta forma, pero de nuevo no es de gran ayuda para antiderivar, porque la antiderivada no va a ser sencilla. Sin embargo, lo que los compañeros vieron, el grupo 1 vio, es que si uno usa la serie de potencias de la exponencial, obtiene algo interesante. Entonces uno sabe que e a la u es la suma desde n igual 0 hasta infinito de u a la n sobre n factorial. Entonces si dividimos, este de aquí es u, este nos daría un menos 1. Y podemos integrar la serie de potencias. Esto nos dice que la antiderivada, por lo menos la serie de potencias, sería antiderivar la suma esto es lo mismo que la integral. Cuando n vale 0, tenemos 1 entre u y tendríamos por fuera la integral, la serie desde n igual 1 hasta infinito de la integral de u a la n menos 1, n factorial, y esto nos da logaritmo de u más sumatoria desde n igual 1 hasta infinito. Y cuando integramos, nos va a quedar u a la n sobre n factorial por n. Integrando desde logaritmo de x hasta 2 veces logaritmo de x e a la u sobre u, lo que obtendríamos es esta misma función, n igual 1 hasta infinito, u a la n factorial por n, evaluado en u igual 2 logaritmo de n, logaritmo de x, perdón, y u igual logaritmo de x. Entonces, lo que nos va a quedar aquí es logaritmo de 2 logaritmo de x menos logaritmo de logaritmo de x este de aquí es el primer término, pero este lo puedes poner como logaritmo de 2 más logaritmo de logaritmo de x, y lo bueno es que este se va a cancelar, y los otros tendríamos la serie desde n igual 1 hasta infinito de 2 logaritmo de x a la n menos logaritmo de x a la n sobre n factorial por n. Entonces esto nos va a ir quedando logaritmo de 2 más, y aquí podemos sacar factor común, logaritmo de x a la n, nos va a quedar suma desde n igual 1 hasta infinito de logaritmo de x a la n por 2 a la n menos 1, todo sobre n factorial por n. Y entonces lo que vemos aquí es que la integral como tal no es sencilla, pero nos da una serie de potencias. Y la observación es que esto de aquí es creciente. Es creciente porque aquí
todos los términos son positivos. Los términos de la serie son positivos, ¿verdad? Y estamos multiplicando por una potencia logaritmo de x, que es un número que va a ser positivo porque x es mayor que 1 y que va a crecer con respecto a x. Entonces esta es una función que va a ser creciente. Ok, entonces esta es una segunda prueba de que f es creciente. Con la continuidad hay que tener un poquito de cuidado porque es una serie de potencias, pero sí se puede ver de la serie de potencias que hay continuidad, porque esta serie de potencias es muy parecida a la de la exponencial, entonces se puede verificar que sí es continua. Entonces, ahorita regresamos a esta parte de aquí. Sabemos que f es continua, ¿verdad? Y es creciente. Entonces, regresemos a la parte anterior. Como f es continua y creciente, tenemos que el rango de f es el intervalo que va del límite cuando x va para 1 por la derecha de f de x hasta el límite cuando x va para infinito de f de x. Tenemos que calcular esos dos límites y voy a empezar con el más sencillo primero, que es el límite en el infinito. F de x es la integral desde x hasta x cuadrado de 1 sobre logaritmo de t. ¿Sí? Y la función de adentro es decreciente. Entonces, como es decreciente, el punto más bajo es a la derecha, es en x cuadrado. Entonces, este de aquí es mayor o igual que la integral desde x hasta x cuadrado de 1 entre logaritmo de x a la 2 de t. ¿Verdad? Aquí estamos usando que logaritmo de t es menor o igual que logaritmo de x al cuadrado. Entonces, cuando dividimos, ocurre esto de aquí. Pero aquí estamos integrando una constante, ¿verdad? X es una variable, pero cuando estamos en esta integral cuyos límites dependen de x y solo varía t, estamos integrando una constante respecto a t. Y la integral de una constante es la longitud del intervalo, ¿verdad? La antiderivada de 1 es t, evaluado en los extremos, que es en esencia lo mismo que la longitud del intervalo. Entonces, esta integral de aquí es x cuadrado menos x sobre el logaritmo de x cuadrado. Y el límite, cuando x va para infinito, de x cuadrado menos x sobre el logaritmo de x cuadrado, bueno, el logaritmo de x cuadrado es lo mismo que 2 veces logaritmo de x. Esto es infinito y lo podemos ver por L'Hopital. Esto es lo mismo que el límite cuando x va para infinito de 2x sobre 2x menos 1 sobre 2 por 1 entre x, que es lo mismo que el límite cuando x va para infinito de x cuadrado menos x medios, que es infinito. Entonces el límite a la derecha es infinito. Concluyamos, límite cuando x va para más infinito de f de x está por encima de algo que va para infinito, entonces este es más infinito. Y del otro lado, para calcular el límite, queremos límite cuando x va para 1 de x cuadrado 1 entre el logaritmo de t de t. Y el asunto es que cuando x va para 1, el intervalo se hace arbitrariamente pequeño, porque va de 1 hasta 1 cuadrado, pero estamos integrando algo que se hace arbitrariamente grande. Entonces se vuelve algo indefinido. Sin embargo, nosotros vimos hace poco, usando el cambio de variable de u igual a logaritmo de t, que esta integral
es lo mismo que la integral del logaritmo de x hasta 2 veces logaritmo de x de e a la u sobre u. El estatus de esta integral es, es el mismo que antes. Cuando x va para infinito, los límites de integración, el logaritmo de 1 va para 0, entonces básicamente va de 0 a 2 veces 0, que es algo muy pequeño, pero e a la u sobre u va para infinito también, entonces sigue estando indefinida. Sin embargo, esta parte de arriba tiene un límite cuando u va para 0. Cuando u está cerca de 0, esto se parece a 1. ¿Ok? Entonces, esto de aquí se parece mucho a la integral de 1 entre u. Lo que podemos hacer es desechar este e a la u, sabiendo que va para 1, pero lo podemos aproximar un poquito mejor. Podemos decir que e a la u va a estar entre e a la 2 logaritmo de x y e a la logaritmo de x. Básicamente, la integral de logaritmo de x hasta 2 veces logaritmo de x cuadrado, ay, no, aquí no era logaritmo de x, y e a la u sobre u de u sería mayor que la integral de logaritmo de x hasta 2 veces logaritmo de x. Y si aquí yo pongo e a la logaritmo de x, que en esencia se comporta como x, sobre u, la integral de u. Entonces esto es e a la logaritmo de x y la integral de u es logaritmo de u. Hablando en u igual logaritmo de x, u igual 2 veces logaritmo de x. Y esto de aquí era logaritmo de x por logaritmo de 2 logaritmo de x menos logaritmo de logaritmo de x. Y aquí separamos el logaritmo. De hecho, esto es una separación. Hace poquito, logaritmo de x por logaritmo de 2 más logaritmo de x menos logaritmo de logaritmo de x. Tenemos esta cancelación y nos queda algo que va a e a la 0 por logaritmo de 2, que es logaritmo de 2. En realidad lo que usamos aquí es que la exponencial se parece a 1. Entonces, si reemplazamos la exponencial por 1, bueno, ¿qué tan cerca estamos del límite? Hay que tener un poquito de cuidado con eso. De hecho, podemos decir, podemos agregar un épsilon aquí, ¿verdad? Decir que esto es 1 más épsilon, 1 menos épsilon. Y trabajarlo parecido. Porque aquí vamos a ver lo mismo. Vean que el e a la 1 afecta, no afecta lo que ocurre aquí, porque lo importante es que este sea para 1, e a la logaritmo de x. Y de forma similar, la integral de logaritmo de x hasta 2 logaritmo de x de e a la u sobre u de u es más pequeño que e a la 2 logaritmo de x por la integral de logaritmo de x hasta 2 veces logaritmo de x, 1 entre u, igual que antes. Y aquí tenemos, bueno, tenemos algo que se cancela y nos queda ese mismo logaritmo de 2, es el mismo cálculo que hicimos arriba, y este converge al logaritmo de 2. ¿Ok? Entonces, por arriba y por abajo acotamos. Entonces, por lo tanto, el límite, cuando x va para 1, por la derecha, porque por la izquierda no existe, de f de x es logaritmo de 2. ¿Ok? Entonces, el rango de f de x es el intervalo que va desde logaritmo de 2 hasta más infinito, abierto en ambos lados.
nada más una cosa. Sabemos que f de x también es esta serie de aquí, es una especie de serie de potencias, solo que con el logaritmo. Vean que aquí está el logaritmo de 2. De hecho, la forma que llegamos aquí fue haciendo una cancelación idéntica a la que hicimos al final de la otra parte. Y podemos usar la exponencial de cierta forma para acotar este término, para decir que cuando x va para 1, esto sea para 0, y que cuando x va para infinito, que esto sea para infinito. Porque ven que aquí es casi la exponencial. Si le quitáramos esta parte de aquí, tendríamos la exponencial, ¿verdad? Evaluada en, a la x, en logaritmo de x, pero sigue siendo la exponencial. Y eso sí, falta el término 0, que es 1. Entonces hay que tener ese cuidado. Pero vean, por ejemplo, que 2 a la n menos 1 es mayor que n, ¿verdad? Esto nos dice que el logaritmo de x a la n por 2 a la n menos 1 sobre n factorial por n es mayor que el logaritmo de x a la n por n factorial. O sea que esta serie, logaritmo de x a la n factorial, n 2 a la n menos 1, es mayor que la serie, cuando n de n igual a 1 hasta infinito, de logaritmo de x a la n sobre n factorial, y esta es la exponencial, quitándole 1, porque el término 0 no está, que esto es x menos 1, y va para infinito, cuando x va para infinito, mientras que nos gustaría ver que cuando x se acerca a 1, esta serie se acerca a 0. Algo que podemos ver es que 2 a la n menos 1, bueno, es menor que 2 a la n, entonces logaritmo de x a la n por 2 a la n menos 1 es menor que logaritmo de x por 2 a la n, y si dividimos entre 1 entre n factorial por n, es más pequeño que 1 entre n factorial, ¿verdad? Entonces eso nos dice que f de x es logaritmo de 2 más la serie es de n igual a 1 hasta infinito de logaritmo de logaritmo de x a la n, 2 a la n menos 1 sobre n factorial por n es menor que el logaritmo de 2 más suma desde n igual a 1 hasta infinito 2 logaritmo de x a la n sobre n factorial, que es logaritmo de 2 más e a la 2 logaritmo de x menos 1, de nuevo falta el término 1, y esto converge a logaritmo de 2 más 1 menos 1 cuando x va para 1. Bueno, esta sería una cota inferior, pero claramente f de x siempre es mayor o igual. Esto de aquí es positivo. Entonces, f de x siempre es mayor o igual que el logaritmo de 2. Entonces, por lo tanto, el límite cuando x va para 1 a la derecha, f de x es el logaritmo de 2.